Hola hermanos, bienvenidos a esta reunión. Damos muchas gracias a Dios porque podemos estar aquí. Vamos a alabar a Dios y aprender de su palabra en esta hora. Te invito a que ores conmigo para consagrar este culto al Señor y también vamos a orar por el mensaje. Amado Dios, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres fiel, Padre Santo, tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre, porque podemos seguir reuniéndonos, Padre Santo, y aprendiendo de ti a través de este medio. Permítenos, Señor, poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Danos un corazón atento y dispuesto a alabarte en esta hora, Señor. Bendice a mi hermano que trae el mensaje de tu palabra, Señor, para que sea de bendición a nuestras vidas, Señor. Agrádate de este culto, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura a nuestro pasaje que estamos estudiando, que es Juan 15, del 1 al 17. Y dice la palabra del Señor así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestren así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se le he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Temores, sé que Él me acepta.
ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús en la tierra, tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. Escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor. Con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor.
Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor. Con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, y en mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón. Seguimos, hermanos, con nuestra reflexión de la palabra de Dios. La semana pasada habíamos visto algunas garantías que nos da la palabra de Dios al estar unido a Cristo, al permanecer en Cristo, al permanecer en la vid verdadera. Habíamos visto que esta parte de la palabra de Dios habla de tres personajes, que es la vid verdadera, que está representada por el Hijo de Dios, que es Jesús. Y también habla del labrador, que el labrador está representado con el Padre, nuestro Padre Santo, que Él es el que cuida, protege y el que da crecimiento, el que da todo lo que consiste al dar frutos. Pero también vimos que está las ramas, que son todos los creyentes en Cristo, en el cual son los que van a producir los frutos que vienen de la naturaleza de estar en Cristo. Ya habíamos visto dos garantías que nos garantiza la palabra de Dios cuando nosotros permanecemos unidos a la vid, que nos garantiza dar frutos buenos. Si estamos unidos a Cristo, eso nos va a garantizar que vamos a producir mucho fruto. Eso es muy importante que podamos entender, que si estamos unidos a Cristo, permanecemos en Él, vamos a producir mucho fruto. Pero también vimos que la permanencia en la vid verdadera nos garantiza respuestas a nuestras oraciones. Si nosotros estamos unidos a Cristo, como consecuencia vamos a producir frutos. Y también viene la respuesta a nuestras oraciones, o más bien nosotros vamos a saber cómo orar, porque vamos a tener la mente de Cristo. Habíamos hablado de eso, que vamos adquiriendo la mente de Cristo. Y nos vamos despojando, quitándonos de nuestra vieja naturaleza, en el cual eso hace que nosotros a veces oremos y pidamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros estamos bien unidos y permanecemos en Cristo, nuestra mentalidad va a ir cambiando y nuestra oración se van a volver más de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso nos va a garantizar la respuesta a nuestras oraciones, porque nuestras oraciones van a ser más inclinado a la voluntad de Dios. Y ahora en este día vamos a ver las siguientes dos garantías que nos presenta la palabra de Dios en este pasaje. Y aquí es: la permanencia en la vid verdadera nos garantiza poder
amar a los demás. Si nosotros estamos unidos a Cristo, permanecemos en Él, eso nos va a garantizar que podemos amar a los demás. Entonces, si nosotros estamos bien firmes en la palabra de Dios, teniendo una comunión estrecha con nuestro Dios, eso nos va a dar la garantía que nosotros vamos a poder amar a los demás. Pero si estamos alejados de Cristo, no permanecemos en Él, nuestra relación con Él está por los suelos, pues obviamente se va a ver reflejado, porque nuestra naturaleza pecaminosa es la que va a gobernar más nuestra vida, y no el pensamiento de Cristo, no el Espíritu Santo, sino nuestra pecaminosidad, nuestro viejo hombre. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos permanecer en la vid verdadera, porque si no permanecemos en la vid verdadera, pues va a ser muy difícil, muy complicado que nosotros podamos amar a los demás, dar frutos y que podamos tener esas oraciones eficaces. Así es que en esta segunda parte vamos a seguir viendo estas garantías, ¿sí? Vamos a ver las garantías de permanecer en la vid verdadera, que nos garantiza el amor hacia los demás. Dice los versículos 9 al 13: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús, después de que les dijo a sus discípulos: si permanecen en mí van a llevar mucho fruto, y también sus respuestas a sus oraciones va a ser de acuerdo a su voluntad, y como habíamos comentado la semana pasada, ahora les está diciendo que si permanecen en su amor, si permanecemos en Cristo, si permanecemos en esa vida, en esa relación con Dios, vamos a poder amar a los demás. Y aquí enfatiza la calidad del amor en que los que permanecen en Cristo deben de tener. En la misma manera dice que así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Jesús nos está diciendo acá que vean o cópienme o imítenme a mí, porque fíjense cómo yo los he amado. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. O sea, está diciendo, el Padre tiene demasiado amor, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Jesús de esa misma manera dice que ama a sus discípulos, porque Él mismo ha dado su vida, ha entregado su vida, ha dado todo por sus hijos, y esa es la demostración de su gran amor, que nos dice, así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Tal vez en ese tiempo los discípulos no comprendían muy bien el concepto del amor que el Padre tenía hacia el Hijo, pero el Hijo, a través de su muerte, a través de todo lo que sufrió, de que fue azotado, fue humillado, fue despreciado, se burlaron de Él, por amor a sus escogidos, por amor a sus hijos, por amor a las personas que creen en Él. Entonces pueden entender la realidad de ese amor tan grande que nos tiene Jesús. Y de esa manera Jesús quiere también que sus discípulos muestren ese amor hacia los demás. Muchos pasajes de la palabra de Dios hablan de que incluso nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Pero para que eso pueda ser realidad en nuestra vida, para que eso pueda ser de verdad en nuestra vida, debemos permanecer en Cristo, debemos permanecer en la vid verdadera. Entonces, el mandato de permanecer en Cristo
Y permanecer en sus palabras ahora se cambia en permanecer en mi amor. Jesús decía, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, van a recibir lo que piden en oración. Pero ahora dice, permanecerán en mi amor. Al permanecer en su amor es el resultado de estar unido a Cristo. Nosotros, si estamos bien agarrados de Dios, bien agarrados de Cristo, bien agarrados de la vida verdadera, vamos a permanecer en su amor. Eso quiere decir que no va a haber odio en nuestro corazón. No va a haber resentimientos contra personas que quizá nos hayan hecho algún daño. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo va a permanecer en nosotros. Así como el Padre lo ama, así como Él nos ha amado, así nosotros podemos amar a los demás. Debemos entender cómo es la naturaleza de ese amor. Es un amor sacrificial. Recordemos el amor como lo ha demostrado Jesús. Jesús no dijo, los amo, y no hizo nada, sino por el contrario, Él mostró en su propia vida, con su sacrificio, con su entrega, cómo nos ama a cada uno de nosotros. Entonces nosotros de la misma manera debemos mostrar ese amor. Él se sacrificó dando su vida por la humanidad, lo entregó todo por completo, y entonces de esa misma manera nosotros, que somos las ramas de la vid, debemos amar a los demás. Dice el versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Aquí vemos otra cosa muy importante de cómo es el permanecer en el amor de Cristo. Dice el versículo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Una clave muy importante para darnos cuenta si estamos permaneciendo en el amor de Cristo es que obedecemos sus mandamientos, obedecemos su palabra. Y como habíamos comentado anteriormente en la semana pasada, varios pasajes en el cual nos muestran cuáles son los frutos, la característica del cristiano, cuál es su actitud ante la sociedad, cuál es su actitud ante el prójimo, ante el vecino, ante las personas que quizás son un poco complicadas o difíciles en su carácter. Pero dice la palabra de Dios, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La manera de cómo estar unido a Cristo es que estamos obedeciendo su palabra, estamos obedeciendo sus mandamientos y permanecemos en su amor. Amamos a las personas, amamos a los que sufren, amamos a quienes incluso nos persiguen, amamos a quienes nos odian, a quienes hablan mal de nosotros, a quienes nos critican. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Y porque estamos permaneciendo en Él, ese amor abunda o nace de nuestro corazón, porque ese es el carácter de un verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros alabamos a nuestro Dios, muchas veces confundimos el de te adoro, cuando damos expresiones como te adoro, te exalto, muchas otras expresiones de alabanza, pero nuestra conducta no la refleja. Muchas veces en la palabra de Dios habla de que Dios le decía al pueblo de Israel, yo ya estoy harto de tus sacrificios, ya estoy harto de todo lo que haces, pero tu conducta es de lo peor. Tu conducta no muestra el arrepentimiento. Por eso anteriormente decíamos que debe de haber frutos de arrepentimiento, ¿sí? Y si nosotros decimos amar a Dios, pero nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra conducta en la sociedad es otra cosa,
pues sería cosa de estar pensando y estar reflexionando por qué actuamos de esa manera, cuando el fruto de un cristiano es amor. La manera más sincera de expresar el amor a Cristo es la práctica de su palabra, de sus mandamientos. Jesús ha demostrado en su vida un amor sin egoísmo, sin interés personal. El amor del Padre se demostró dando a su Hijo para nuestra redención. Vemos el ejemplo del Padre. El Padre nos ama a toda la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Cuál es la muestra? ¿Cómo lo mostró? Dando a su Hijo en sacrificio, entregando lo más querido de Dios, que es su propio Hijo, por la humanidad. Y de esa manera el Padre ha demostrado su amor. El amor de Jesús, ¿cómo mostró Jesús el amor? Primero, Él los llamó, les enseñó, los preparó para el ministerio. Y luego dio su vida por ellos. Y después de que dio su vida por ellos y resucitó, mandó al Consolador. De esa manera ha mostrado Jesús su amor. ¿Sí? El amor lo mostró proveyendo para los necesitados, los afligidos, perdonando, mostrando el camino a los demás. ¿Sí? Cuando alguien cometió un error, un pecado, Él no los condenó, sino por el contrario los perdonó. Y recordemos a aquella mujer que lo trajeron allí delante de Él, que estaba supuestamente en adulterio, había caído en adulterio, y lo llevan a Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice? Agarró su piedra y lo preparó para darle. Claro que no. Jesús le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Ya no están. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y muchas de las veces nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando vemos a un hermano, a una persona que ha caído en pecado, que ha caído en sus debilidades, lo primero que hacemos es condenarlo, señalarlo, decirle de cosas, pero no buscamos la forma de cómo restaurar a ese hermano. Y esa es una forma de cómo debemos mostrar nuestro amor hacia nuestros hermanos. Si permanecemos en Cristo, eso va a fluir en nosotros. Entonces, de igual manera, el amor en el creyente debe ser así, porque si ese amor no se manifiesta entre los que creemos, el mundo no creerá el mensaje del Evangelio, porque verá solamente una fantasía. Si el mundo no ve el amor de Cristo reflejado en nosotros, todo lo que hacemos o lo que digamos para ellos será como una fantasía, porque no lo ve palpado, no lo ve una realidad. Si los que decimos que somos hijos de Dios no mostramos el amor, ¿cómo lo va a conocer el mundo? Para que este amor se dé, debemos estar unidos, arraigados en nuestra fe, en una correcta relación con nuestro Señor, porque separados de Él no podemos hacer nada. Solamente unidos a Cristo podemos estar firmes, amando a los demás. Y el versículo 11 nos dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. El propósito de Jesús de estar unido a Él, llevando frutos, obedeciendo, orando eficazmente y amando como Él ama, es para que seamos felices. Dios no quiere otra cosa. Dios no quiere que nosotros seamos infelices. No quiere que seamos personas amargadas, personas frustradas, personas llenas de estrés, porque andando por la vida. Sino todo esto que nos enseña la palabra de Dios es para que seamos felices. Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Sí? Entonces debemos estar contentos viviendo la palabra de Dios, alegres, rebosando de gratitud, porque nuestro Dios nos ha salvado y nos ha dado el poder para poder amar a los demás. Es el gozo que se produce en los cristianos porque su corazón está sano,
no tiene egoísmo, no tiene celos, no tiene resentimientos, no tiene odio, porque el amor de Dios habita en él. No tiene nada que le produzca amargura, infelicidad, porque el amor de Dios está en él y eso le trae gozo a su vida. Porque el amor de Dios lo inunda y es consciente por vivir obedeciendo al pie de la letra o lo mejor que pueda la voluntad del Señor. Es un gozo que se caracteriza por Cristo, porque Cristo vive en él. Es el gozo de vidas llevando fruto en abundancia, en obediencia al Padre y a la vez sembrando gozo entre otros con el Evangelio, llevando esa alegría, ese amor hacia los demás que lo necesitan. Y ese es el gozo que dura para siempre, que dura en medio de los conflictos, en medio de las cosas complicadas de la vida, en medio de dificultades como las que estamos viviendo. Ese gozo es el gozo del Señor, que podemos estar en medio de todas las cosas malas, duras, pero nuestro corazón está lleno de paz. Como decía el salmista, caerán 1000 y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me pasará nada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás a mi lado. Todas esas promesas que nos hace la palabra de Dios se hacen realidad cuando estamos bien unidos a Cristo, cuando permanecemos en la vid verdadera. No hay otra forma de cómo ser felices, de cómo dar amor, cómo expresar el amor, cómo dar frutos, cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, es permaneciendo en la vid verdadera. Por eso es importante nuestra relación con nuestro Señor, porque lejos de Él no podemos hacer nada. Por más que nos esforcemos, por más que hagamos un montón de cosas, quizá hagamos rituales, no sé, todo lo que a usted se le ocurra, no va a poder cambiar si no está unido a Cristo, si no permanece en la vid verdadera. No podrás amar a los demás. No podrás amar a aquella persona que te critica mucho. No podrás amar a esa persona que por cualquier cosita habla mal de ti. Si tú permaneces unido a Cristo, vas a poder amarlo. Por eso es importante, mis queridos hermanos, nuestra permanencia en Cristo. Por eso es importante cultivar nuestra relación con Él, porque nosotros no tenemos nada bueno. De mí, de ustedes, no puede salir nada bueno, sino que tiene que venir de Dios. De Dios es la fuente de la vida, de Dios es la fuente del amor. Así que les animo, busquen a nuestro Dios con todas sus fuerzas, porque la unión con Él nos garantiza el amor hacia los demás. Y como cuarta enseñanza, las garantías de permanecer en la vid verdadera nos hace o nos garantiza ser amigos de Dios. Dice el versículo 14 y 15, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se le he dado a conocer a ustedes. Jesús llama ahora amigos a sus discípulos. Y entonces, para poder distinguirlo entre los siervos, quienes no conocen los pensamientos más profundos de sus amos. En la antigüedad los esclavos no conocían, o sea, cuando tenían esclavos, los esclavos no sabían lo que su amo hacía. Simplemente ellos obedecían, hacían lo que les decían, pero no conocían los planes, por qué razón hacían las cosas. ¿Por qué? Porque no se les daba a conocer. Lo que caracteriza a este tipo de amigos es que le obedecen. En el Antiguo Testamento, a quienes se le llama amigos de Dios, hay dos personajes que quiero enfatizar,
que es Abraham. A Abraham se le conoce como el amigo de Dios, y a Moisés. Sí, estos dos personajes se le conoce como amigos de Dios. Y ustedes ya conocen la historia de Abraham. Abraham vivía en un pueblo idólatra, y también quizá él era un idólatra, tenía muchos dioses, pero de pronto le habla a Dios y le dice: salte de tu tierra, de tus parientes, y vamos a una tierra que te voy a llevar. Y él obedeció a Dios y siguió el camino que Dios lo estaba llevando. Después Dios le prometió un hijo, tuvo el hijo, y después Dios le dijo: ofrécemelo como sacrificio. Cualquiera de nosotros fácilmente hubiera dicho: no, es el único que me has dado y ahora quieres que lo mate. Sin embargo, Abraham fue y aceptó lo que Dios estaba diciendo, y por eso fue llamado amigo de Dios, y por eso es el padre de la fe. Sí. También conocemos la historia de Moisés. Moisés platicaba con Dios, hablaba cara a cara con Dios, incluso Dios le mostró su espalda. Por medio de él recibieron los mandamientos. Y si recordamos ese episodio donde después de que desciende del monte, su cara blanca, porque estaba cerca con Dios, tenía una estrecha relación con Dios, y las personas que lo veían decían que se pusiera un velo porque no soportaban verlo porque brillaba mucho. Imagínense, a ellos se le llama amigos de Dios. Y ahora Jesús nos está diciendo en su palabra: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si nosotros obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos, ahora somos amigos de Dios. Somos privilegiados. Somos personas privilegiadas. En la antigüedad los reyes, los príncipes, cuando tenían amigos, estaban allí en la mesa de sus amigos, que eran los príncipes o los reyes. Algunos vivían en el palacio. ¿Por qué? Porque tenían un alto privilegio, un alto honor por ser amigos de aquellos personajes tan importantes. Y podemos ver esta muestra de una relación más elevada entre Dios y un ser humano. Esta amistad no es algo que nosotros podamos llevar a cabo por propia iniciativa. Es más bien Jesús quien nos escoge como amigos, lo cual nos da una inmensa seguridad de que su afecto por nosotros no va a desaparecer. Ahí donde existe una verdadera amistad, hay también verdadera transparencia. Ustedes, todos nosotros tenemos amigos, incluso tenemos amigos más íntimos. Y a nuestro amigo más íntimo incluso le contamos cosas que no le contaríamos ni a nuestra propia familia, ni a nuestros propios padres, ni a nuestros propios hermanos de la sangre. Pero a nuestros amigos sí se los contamos. Y más o menos así es esa relación que Jesús nos está diciendo que tenemos con Él. Los discípulos poseen la palabra de Jesús, quien por medio del Espíritu Santo recibimos sabiduría, iluminación, revelación de su palabra que nos hace entender cosas que no entendemos y incluso muchas veces ignoramos, pero por medio de su Espíritu Santo nos ilumina y nos capacita para poder entender. De este modo los discípulos conocen el corazón de Dios. Cuando se ora, oramos de acuerdo a los deseos y la voluntad de Dios, y estamos en armonía siendo participantes de las obras de Dios en el mundo, porque Él nos revela sus planes. Dios nos revela sus planes. Las cosas ocultas en la antigüedad, las cosas que incluso muchos profetas no conocieron, se nos ha dado a conocer a nosotros en estos tiempos, a los que creemos en Él, porque ahora somos amigos de Dios si hacemos la voluntad, si cumplimos o vivimos sus mandamientos. Pero al siervo, es decir, al esclavo, que antiguamente estaban solamente a las órdenes de sus amos, por lo general no tenían una relación íntima con sus amos terrenales, al menos que
que fueran alguien especial, alguien muy especial, ¿sí? Pero por lo general no tenían esa amistad con sus amos. Normalmente el esclavo no sabía lo que hacía su señor, no conocía sus planes. Los amos no revelaban sus metas, sus proyectos, sus propósitos a sus esclavos. Tan solo los instruían para que hicieran lo que ellos querían. Y aunque es cierto que la palabra de Dios nos llama a nosotros también siervos, porque somos servidores de Dios, aquí nos dice claramente que esto de ser siervos está diciendo que también somos amigos de Dios, porque nos llama con título muy elevado como discípulos, como amigos de Él. Es el acceso íntimo que Jesús concede por su gracia a quienes están unidos a Él, obedeciéndole en amor. Él nos da acceso, Él nos muestra sus planes, Él nos da a conocer lo que Él está haciendo por la humanidad, nos da a conocer y nos hace partícipes de ese proyecto que es el Evangelio. Y eso es algo tan maravilloso que nos debe dar mucha alegría, mucho entusiasmo y poder decir qué privilegiado soy, que Jesús me llama su amigo, que Jesús me muestra sus planes, que Jesús me hace partícipe de sus planes. Y eso es algo tan maravilloso que nuestro Dios hace por cada uno de nosotros. Jesús promete compartir con los creyentes todas las cosas que había oído de su Padre. Como nos decía en otro pasaje, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en otra ocasión, cuando hablaba por medio de parábolas con la gente, vemos cómo los discípulos preguntaban por qué les hablaba por parábola a la gente y por qué a sus discípulos les decía todo. Y Jesús dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Los que hemos creído en Él, los que permanecemos unidos a Él y estamos echándole ganas en el camino de Dios, Dios, Cristo, que es nuestro amigo, nos muestra los secretos del reino. Nos capacita para poder conocer esos secretos del reino y nos hace partícipes de sus proyectos, de su proyecto. Somos partícipes de su proyecto. ¿Por qué? Porque somos amigos de Dios, porque sus amigos entienden sus planes, porque sus amigos son los que difunden las noticias del reino, es decir, el Evangelio. Porque es un privilegio que nadie más tiene, sino solamente aquellos que son sus amigos, de conocer los planes de Dios, los planes que tiene Dios para la humanidad. Sus amigos tienen la capacidad de entender las verdades espirituales. Tienen esa capacidad porque se les ha dado ese poder por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo nos revela muchas cosas que tal vez ignoramos cuando leemos la palabra de Dios. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y dice Pablo, 1 Corintios 2, 12 al 16, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene al Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros,
Por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Es un gran honor, un gran privilegio ser amigos de Dios, porque por medio de su Espíritu podemos conocer los planes que Él tiene por toda la humanidad y por cada uno de nosotros, y porque también vamos adquiriendo la mente de Cristo. El versículo 16, Pablo lo dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Hace una pregunta. Y Él responde: nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, como amigos de Dios, que estamos adquiriendo la mente de Cristo. Pero es importante permanecer unido a Él. Ese es el requisito, permanecer en Cristo. Y termina el pasaje de la palabra de Dios, el 16 y el 17. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dice, no viene de ustedes. Las cosas no son de ustedes. Ustedes no pueden dar nada, no pueden producir nada, sino que todas las cosas proceden de Él. No me escogieron ustedes a mí. Muchas veces nosotros pensamos que hemos escogido a Dios, que nosotros buscamos a Dios. Pero es al contrario, Dios intervino en nuestro camino para que pudiéramos entregarnos a Él. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Nos escogió y nos dio una comisión, que vayamos y produzcamos mucho fruto. Pero no cualquier fruto, dice, un fruto que perdure. Y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Si nosotros vamos produciendo mucho fruto que perdure, así dice que el Padre nos va a dar todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Y termina el versículo 17 diciendo, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Esta parte de la palabra de Dios termina otra vez diciendo que este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. La única manera de poder amar es permaneciendo unido a Cristo, permaneciendo en la vid verdadera. Como ramas llevaremos mucho fruto. Pero es importante permanecer. La permanencia es estar constante en la palabra de Dios. No solamente los domingos, no solamente de vez en cuando, sino todo el tiempo caminando con nuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos, la permanencia en la vid verdadera nos garantiza ser amigos de Dios. Y para concluir, recapitulemos lo que hemos visto durante estas 2 semanas, lo que dice la palabra de Dios. Hemos visto a través de este pasaje del Evangelio de Juan 15, 1 al 17, 4 garantías por permanecer unidos a Cristo nuestro Señor. Y estas fueron las que vimos. La primera es la permanencia en la vid verdadera nos garantiza frutos buenos. Si permanecemos unidos a Él, vamos a llevar fruto. La permanencia en la vid verdadera nos garantiza respuesta a nuestras oraciones. Vamos adquiriendo la mente de Cristo y también vamos orando eficazmente, de acuerdo a la voluntad de Dios. La permanencia en la vid verdadera nos garantiza poder amar a los demás. Si estamos unidos a Cristo, vamos a poder amar a quienes no podemos amar. También la última que vimos, la permanencia en la vid verdadera nos garantiza nuestra amistad
con Dios. Y ese es un gran privilegio que tenemos, que somos amigos de Dios y nos ha mostrado los secretos del reino. Así que hoy muchos cristianos viven frustrados, cansados, agobiados, desesperados, porque no tienen una correcta relación con nuestro Dios. Y en estas 2 semanas hemos visto cuál es el secreto. ¿Cuál es ese secreto que nos va a garantizar ser fructíferos en nuestra vida? ¿Cuál es ese secreto que nos va a garantizar la respuesta a nuestras oraciones? ¿Cuál es ese secreto que nos va a ayudar a amar a los demás? ¿Y cuál es ese secreto que nos garantiza ser amigos de Dios? Todo esto nos va a traer mucha felicidad. Esa felicidad, esa alegría, ese gozo que tanto anhelamos como personas, como seres humanos. Y también hay 3 marcas distintivas de las ramas verdaderas, de los amigos de Dios, de los verdaderos cristianos. La primera es que produce mucho fruto. La segunda es que permanece en el amor de Cristo y funciona en cooperación completa con la fuente de vida. Guarda sus mandamientos. Él no anda solo, sino va siempre con Cristo, unido a sus hermanos, a las demás ramas, unido a su iglesia, trabajando en su iglesia, no aparte, sino como un cuerpo. Así es que si tú eres de las personas que tienen muchas dificultades para creer en lo que dice Dios, para vivir su palabra, para amar a los demás, para servir en la iglesia, yo te invito a que te acerques a la fuente que es la vid verdadera, es decir, Cristo. Solo por medio de Él podrás lograr amar a quienes no puedes amar. Solo unido a Él podrás servir a los demás. Solo por medio de Él alcanzarás tu plenitud como persona, como hijo de Dios. Así que te animo, acércate a Él. Búscale, ámalo, búscale para que puedas amar a quien estés difícil. Sin importar las circunstancias, síguelo día a día. Sin importar el momento que te encuentres, vive tu vida en plenitud en Cristo. Así es que ánimo, mis queridos hermanos. Todo nos ha costado trabajo poder obedecer, ser fieles a nuestro Dios, porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que no nos ayuda mucho. Pero si nos esforzamos en estar unido a Cristo, todo va a ser muy diferente. Así es que ánimo, mi hermano, sigue adelante, sigue viviendo tu nueva vida en Cristo. Y recuerda, si permaneces en Cristo, vas a producir mucho fruto. Así es que ánimo y oremos a nuestro Dios para que nos siga ayudando en este caminar en Cristo. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque tú nos expresas cuál es el secreto, Señor, para que nosotros podamos ser plenos, para que nosotros podamos dar fruto en abundancia, para que nosotros podamos amar a los demás. Solamente es permaneciendo en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a seguirte firmemente cada día. Tú conoces nuestro corazón, sabes que nuestro corazón, nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne nos hace fallar, nos hace pecar contra ti, Señor. Nuestros deseos pecaminosos están ahí y nos dan guerra. Pero si nosotros estamos unidos a ti, seremos más que vencedores. Por eso te pido, Señor, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos a poder
permanecer en ti. Ayúdanos a vivir tu palabra y ayúdanos a no pecar contra ti. Te pido, Señor, que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, nos ayudes a salir adelante, nos ayudes a mantener nuestra fe firme en ti, que nos ayudes a controlar nuestros pensamientos de desesperanza, que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a esperar siempre en ti, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso te pido, Señor, que tú también nos ayudes a tener esa firme confianza en ti. Gracias, porque tú eres bueno y tu gran amor perdura para siempre. Ayúdanos cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos en la tierra pasajeros, sí Señor, peregrinos, tú y yo esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto ni tristeza ni dolor, vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos en la tierra pasajeros, sí Señor, peregrinos, tú y yo moraremos en la eterna primavera, gozaremos de la vida verdadera, sí Señor, vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, tú y yo estaremos en la patria celestial, tú y yo estaremos en la patria celestial. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente.
no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Hermanos, esperamos que este culto haya sido de bendición para sus vidas. Esperamos que cada canto les haya bendecido. Y les seguimos recordando, hermanos, que se reúnan en sus casas los domingos. También recordarles que los miércoles tenemos culto en línea a las 8 de la noche. Vamos a orar en esta hora para terminar este culto, hermanos. Te damos gracias, bendito Dios, y te exaltamos porque nos has permitido tener una reunión más, Padre Santo. Gracias por tu palabra expuesta. Esperamos, Señor, que podamos ponerla en práctica y que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te pido que guardes a cada uno de mis hermanos en la semana, Señor, en su trabajo, en donde quiera que vaya. Y, Señor, que si es tu voluntad podamos volver a reunirnos pronto, Señor. Te damos gracias por todo y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.